Bien, un tema que habíamos dejado pendiente en otras oportunidades era el tema de la Remote Access VPN. Eh, Habíamos hecho un video de la SSL y lamentablemente esa no tiene una restricción en el caso de Fortinet por un tema de licenciamiento y no es posible probar. Pero la que sí podemos hacer es la Remote Access VPN basada en IPsec. Entonces aquí básicamente tenemos el mismo escenario que teníamos, solamente que ahora pusimos en vez de esta estación Win Internet, que antes era un Windows 7, simplemente lo cambiamos por otra estación que es un Windows 10, porque con ese Windows 7 teníamos problemas con el FortiClient. Ok. Entonces básicamente la configuración de la VPN IPsec de tipo Remote Access, básicamente nosotros la hicimos. Acá nosotros primero lo que hicimos fue crear básicamente un pool, un pool que es el pool que vamos a usar para los usuarios VPN. Este le pusimos de la 10.240.70.10 a 10.240.70.20. En un principio uno no lo asocia a ninguna puerta, ya simplemente lo crea como rango simplemente. Y le pusimos ese porque no se choca con ninguno de los rangos que estamos usando en la intranet, ya, o sea, en la red corporativa. Entonces simplemente creamos el rango nomás. ¿Ok? Yo acá les voy a mostrar, esto ya está configurado, pero les voy a mostrar cómo básicamente dentro de los túneles IPsec. Entonces ahí nosotros creamos la conexión. Eh, Acá básicamente creamos un túnel IPsec y básicamente para hacer la VPN Remote Access de tipo IPsec podemos usar el template. ¿Ya? El template es más fácil usar el template. En realidad se usa el custom, es un poquito más orientado a la site to site. Ya es un poquito más engorroso para la remote access. Entonces la remote access voy a ponerle otro nombre. Y básicamente le decimos que es basada en cliente, ¿cierto? Eh, y el cliente va a ser un FortiClient. Y de ahí nosotros le decimos en qué puerta se va a recibir esta VPN, ¿cierto? En la puerta 1, ¿cierto? Y tenemos que dar una pre-share key, que es para la conexión a IPsec para que se establezca el túnel. Lo primero es establecer una clave de autenticación inicial, ¿cierto? Cualquier clave, ¿cierto? De autenticación inicial. Y también le tenemos que decir el grupo de usuarios, que eso ya lo teníamos creado de antes, un grupo, un pool de cuentas en el fondo que son las que se van a usar para la VPN. Nosotros ahí tenemos ya un grupo creado que se llama usuarios VPN, donde hay una cuenta dentro que se llama JPS y simplemente le decimos que es el grupo de usuarios que va a usar esta conexión. Le damos un next. Perdón. En el local interface le decimos la puerta LAN del firewall a la que se accede, o sea, en este caso la puerta LAN, porque básicamente, ¿no es cierto?, los usuarios VPN entran por WAN, pero acceden a la puerta LAN del firewall, a todo el segmento que da hacia allá. ¿Ok? Entonces acceden a la puerta LAN. ¿Y a qué red? ¿A qué red local? Entonces yo le definí la red de los corporativos. ¿Ok? Y acá básicamente me pide definir un rango. Ahora, eh, lo que pasa es que el wizard es un poco limitado, entonces no me deja llamar en este punto, llamar al objeto que yo configuré, que es el del pool, ¿no es cierto? El pool el range de de las IP de los clientes VPN IPsec, ¿cierto? Remotos. Entonces acá uno tiene que, en el fondo se inventa un número, la subnet mask está bien que sea así, porque en el fondo a cada usuario se le asigna una IP única, que es un /32, y básicamente lo otro está ok. Eh, Permitimos o no guardar la password, etcétera. Esto lo vamos a dejar así tal cual como viene y
me dice entonces que está listo para que revisa y uno le dice crear. Al crear siempre te va a arrojar un problema con básicamente, bueno, en este caso, no, acá en donde dice Remote to Local Policies, no te va, no aparece como que no hubiera ningún problema. La fase, esto aparece en rojo normal porque no hay nadie conectado, entonces no ha subido el túnel, ¿ok? No ha subido. Entonces, pero cuando uno está creando el wizard, acá en la parte de las policies te arroja un problema porque no está creada la política. Claro, uno no la ha creado la política, entonces por eso te arroja un problema. Pero básicamente, una vez que tú ya has creado el túnel, lo puedes editar. Entonces al editarlo, nos vamos acá a la parte de network, ¿cierto? Lo editamos. Y acá en la parte, perdón, en la parte de que me llamé al otro túnel. Esperen, dame un segundo, denme un segundo. Entonces, este es el túnel que quería editar. Entonces, acá. Entonces uno simplemente en la parte de la asignación de direcciones, que aparece un range, uno le da un address group o address y ahí uno llama al objeto. En este caso, por ejemplo, este para nosotros es el VPN IPsec Remote Range. Es básicamente lo que queríamos asignar. Y las redes a las que quiero acceder, normalmente yo le asigno la red corporativa. Ahí sí, ¿ok? Lo que pasa es que cuando uno crea esas conexiones por Wizard, él crea unos address group que no, en mi caso, porque no me interesa tenerlo. Entonces, simplemente yo apunto al pool, o sea, apunto al objeto red corporativo y acá en el range apunto al range al que quería yo asignar. ¿Ok? Lo demás tal cual, la preacher key no hay, y eso tampoco. Yo con eso no le da un OK y con eso queda listo. ¿Ya? De hecho, ustedes van a ver acá que en la parte de los policy and objects, en la parte de address, hay un objeto acá que creó en los address group remote 2 split. ¿No? Ese no me interesa, así que lo borro. Eso lo creó automáticamente el wizard. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos la VPN, el tunnel creado, o sea, ahí ya, yo lo voy a borrar porque, ¿por qué no lo puedo borrar? Eso es un poco la complicación que tiene estas cosas, que, que a veces no te deja borrar porque están amarradas a otras cosas de la configuración, ¿ok? Están amarrados a puertos, están amarrados, es un poco complicado, es porque está amarrado a una política, ya por eso no me deja borrarlo, porque está ya amarrado a una política, pero no me va a afectar por ahora en nada, que si uno quiere ver las referencias, acá me va a decir las referencias. Entonces, claro, está amarrado a la política 5, está amarrado a la política 5, ¿ya? Y además hay un... Sí, no, esto lo voy a borrar esa referencia. Claro, es por un tema de política, pero yo no lo voy a usar este túnel, así que no me va a afectar en nada, ¿ya? Entonces, el túnel en rigor que creamos es este, que yo tenía creado de antemano. Ustedes van a ver que es idéntico, entra por puerta WAN 2, el range, el rango de IPs que yo le voy a asignar, aquí está, ¿cierto? Que es ese rango que es el 10.240.70.10 a las 10.240.70.20, ¿ok? ¿Y a qué red quiero dar acceso? A la red de los corporativos. Nada más, eso igual que el que estábamos haciendo. Todo eso no hay para qué modificar nada. La preacher key, los grupos. Listo. Entonces, el tema es que uno cuando crea, y acá están los usuarios que yo les decía, el grupo, usuarios VPN, y ahí está la cuenta que está dentro. Entonces, junto con la creación del túnel, un elemento súper importante es la política. Entonces, necesitamos una política de entrada. Acá nosotros la creamos, una política de entrada de la VPN IPsec remota,
Entonces, ¿por dónde entra este tráfico? Entra por la interfaz túnel IPsec, que se crea virtualmente. Cuando ustedes crean el túnel, ahí se crea virtualmente esa puerta. Entonces, ahí entra por túnel. ¿Por dónde sale? Por la puerta LAN. ¿Qué direcciones de origen trae este tráfico? El pool para los usuarios de la IPsec Remote Range, que es el 10.240.70.10 al 10.240.70.20, cualquiera de esos. ¿A qué destinos puede llegar? A la red corporativos, para todos los servicios y sin NAT. ¿Ok? Con eso queda lista, ¿no es cierto?, la política de entrada. Ahora, ¿qué sucede a diferencia de la VPN de tipo SSL? Lo que pasa es que la VPN SSL usa TCP, ¿cierto? Y básicamente el tráfico TCP, los firewall lo sesionan, o sea, lo ponen en la tabla de sesiones. Por ende, cuando viene tráfico, acá entra tráfico al firewall VPN SSL, tráfico 443, TCP, ¿cierto? La vuelta, el tráfico que viene de vuelta, no necesita una política de salida porque ese tráfico es parte de la política ya creada de entrada. Entonces, recuerden que el firewall actúa de forma stateful. Entonces, ese tráfico que viene de vuelta usa la misma política que ya está creada para la entrada, ¿ok? Porque el firewall sesiona el tráfico TCP, ¿ok? Pero en la VPN IPsec no estamos usando un protocolo de transporte ni UDP ni TCP, sino que estamos usando IKE para la conexión y el tráfico de datos usa Encapsulating Security Payload, que no es sesionado, no se sesiona por las tablas de firewall. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que definir una política de entrada y otra de salida. Entonces, así como existe una entrada VPN IPsec, también tuvimos que crear una salida VPN IPsec Remote. Y este tráfico entra, ¿cierto?, por la LAN, sale por el túnel IPsec, viene de la red de los corporativos, va hacia el rango de usuarios VPN, ¿cierto? Para todos los servicios, sin NAT y OK. Y con eso entonces tenemos una política IPsec, ¿cierto? Que es básicamente entrada y salida. De hecho, existía una opción que nosotros podíamos como agrupar dos puertas. Básicamente había una opción acá que era yo recuerdo hace un tiempo atrás la había visto, no recuerdo en este momento, que era que uno podía como agrupar dos políticas y darle un nombre, ¿ya? Acá, déjenme ver, by sequence o by interface pair, no, by sequence. Entonces, filter by name, no, insert. Esto es como un sequence grouping, ¿eh? Claro, esto es como IPsec. Claro, ahí está. Entonces ahí le puse a esa política hay unas que, esta que dice VPN Remote, no, esto no. Y entonces esta otra, que es la entrada, también la voy perdón, uno simplemente la extrae, la arrastra, eso, ahí está, entonces está la entrada, la salida, y esta cosa que es una política que en el fondo se creó cuando creé el segundo túnel, no me interesa esa política, ahí la voy a borrar. Eso, por eso es que ahora sí voy a poder voy a poder borrar ahí sí, se me había creado una política automáticamente, ahí está, solamente tengo ese túnel y por ende en las políticas solamente tengo las políticas, ahí está, perdón, las políticas que me interesan, la salida VPN y la entrada. Y está agrupado bajo un tag que se llama IPsec políticas. ¿Ok? A esta le podemos dar a este tráfico
estas son las que son no categorizadas, uno le pudiera dar un nombre así como políticas generales o algo así. Ok, entonces con eso tenemos básicamente el creador, la conexión y después la política tanto de entrada como de salida. Entonces acá nosotros en nuestro equipo, acá nosotros tenemos un equipo Windows 10 al cual instalamos esta versión, ¿no es cierto?, de FortiClient. ¿Cierto? No es una versión muy nueva, no nos quisimos por una versión muy nueva para no tener problemas, entonces esta es una versión 5.6 de FortiClient. Ok. Entonces, básicamente, este equipo tiene una IP como que estuviera en internet, ¿ya? Acá es 192.46.63, da lo mismo, tiene una IP en internet, ¿ok? Entonces, y el problema que tuvimos acá, y hay que tener cuidado, es que al crear la conexión, ¿cierto? La conexión del FortiClient, acá, entonces esta conexión, obviamente apuntamos hacia el firewall, le pusimos VPN, ¿cierto? Acá está nuestro firewall, el 202.197.34.210, Preacher Key, ¿cierto? Ahí sí. El prompt to login para que pida la autenticación del usuario. Este es como la clave precompartida de la conexión, pero esta es la cuenta del usuario. Y en Advanced Settings, ¿qué pasa? Que están los settings, estos Advanced Settings, están los settings de la VPN, esos VPN general, que es Mode Config, está bien. Ese es el Mode Config, es el modo normal para que el cliente reciba una IP de forma automática. ¿De dónde? Del pool, ¿cierto? Del pool ese que creamos. Y lo que pasa es que acá no nos habíamos metido mucho en esto, o sea, lo dejamos por default, y la cosa es que por defecto venía cargado acá el AES, AES, y todo venía con la última, con los cifradores más avanzados. Y básicamente por la licencia el firewall no nos va a aceptar los cifradores más avanzados. Entonces cambiamos los cifradores a lo más básico. DSCHA o DSMD5, Diffie-Hellman lo dejamos tal cual, los timers los dejamos tal cual, desactivamos NAT Traversal. En este caso no necesitamos NAT Traversal porque estoy, como quien dice, este cliente tiene una IP pública, entonces como que no está siendo nateado, pero en la práctica sí va a estar siempre nateado. ¿Ya? Y después en la fase 2 lo mismo. Nos encontramos que aquí estaba por defecto todo. Normalmente los clientes VPN no necesita uno configurar en los cifradores porque ellos lo descargan del firewall. O sea, la política de cifradores la descarga del mismo firewall una vez que se autentica. Pero acá tiene como toda una configuración de cifradores. Entonces estaban todos los cifradores en AES. Entonces nosotros los pusimos todos en DES, los timers tal cual, el grupo Diffie-Hellman también tal cual. Entonces con eso lo ajustamos y entonces damos una cuenta, que es la que tenemos configurada en el firewall. Entonces ahí tenemos la sesión conectada y si hacemos un ipconfig, ustedes van a ver que tenemos en el segundo adaptador, que fue el adaptador virtual que creó el FortiClient, tenemos la IP 10.240.70.10, que es la IP del rango de la VPN. Si hacemos un ping a una máquina de la red de los corporativos, que es la 50.1, que es el switch, es la interfaz VLAN del switch core, ¿cierto? Ahí ya tenemos la VPN establecida, ¿ok? Está la VPN establecida, ¿cierto? En nuestro firewall, acá tenemos, ¿no es cierto?, la parte de log and report, pero acá solamente aparece el tema de SSL, ya no tenemos una VPN para la parte de IPsec. Y básicamente a nivel de VPN no tenemos muchas opciones salvo por comando. Ya la única opción es el túnel
y el túnel me va a decir que el túnel sí está establecido, ahí está, y que hay una conexión conectada, que es el usuario 199, 46, etcétera, ¿cierto? Que es ese usuario, pero que lamentablemente no me dice el nombre del usuario. A ver si le doy acá, ahí está el X-Auth, ¿cierto? El X-Auth, que es eh, el protocolo donde se autentica, digamos, ese usuario cliente, es el JPeres. Ahí sí me dice que el JPeres está conectado. Me dice, ¿cierto? La IP pública que tiene él, pero acá en esta pantalla no me informa la IP que se le asignó. Ok, no me informa la IP que se le asignó a J. Pérez, pero yo lo podría a lo mejor ver por el lado de las políticas, ¿cierto? En el FortiView Policies. No, no hay nada acá por el lado de las políticas. Curioso, que se supone que estoy usando una política, ¿cierto? Puede ser que cuando el tema puede ser lo siguiente, que cuando creé las políticas, esto está en Policy and Objects, cuando creé las políticas, acá en la entrada, ¿cierto? No están logueadas todas las sesiones. Ese es el tema. Ok, entonces tanto para la salida como para la entrada, puede ser eso. Ok, ¿cierto? Vamos a volver a nuestra máquina, ¿cierto? Ahí, nuestra máquina Windows 10. Y entonces nos vamos a FortiView Policies. Ahí sí, entonces la entrada, hacemos un doble. Ahí está, el 10.240.70.10, ¿cierto? Obviamente ahí nos aparece la IP privada, ¿cierto? La sesión es puro tráfico ICMP. Ok, ahí está el destino al que llegó, ¿cierto? Pero claro, ahí está, ahí me aparece, ¿no es cierto?, que por ese. Ahora, lo que pasa es que acá no me aparece el usuario y tampoco me aparece la pública. Entonces, el tema es que yo veo acá solo la IP privada y en Log and Report, Forward Traffic, ¿no es cierto? Si veo acá, está la 10.240 source. No, acá me está saliendo solamente el tráfico forwards al que va. No, esto no. Por acá, ahí sí, 10.240.70. Voy a hacerle un doble clic. Entonces acá está, ese usuario entra por la puerta VPN IPsec Remote, ahí está, ¿cierto? Tiene destino, ahí está la política que él usó, ¿no es cierto? El tráfico está permitido, es un ping, ¿cierto? Claro, 10.240.70.10. Pero acá, claro, no me aparece, el problema no me aparece el user, ¿cierto? Todo eso del user solamente lo puedo ver. Authentication settings, no. Esto no. Solamente el tema del user lo veo acá en la VPN que está establecida, pero no acá precisamente, sino que acá, que hay una cuenta con una conexión en este momento, ese, y es el J. Pérez, ¿ya? Pero acá me sale la IP pública, como les decía, de J. Pérez. Uno puede bajarla acá, ¿no es cierto? Tranquilamente, o ubicar en el VPN Location Map, pero esa opción no va a estar disponible por un tema de licencia, o qué sé yo. Ok, VPN Location Map, que es como una especie de mapa geográfico. Ok, entonces acá, y obviamente ahí uno podría, ese usuario en el remote,
espérense un poco. Acá en la conexión, entonces yo le digo que la quiero bajar. All face o solamente al face 2, no sé, all face. Entonces, obviamente, el cliente acá se va a desconectar. Probablemente, a ver, déjenme hacer un ping. Claro, efectivamente no estoy llegando, se desconectó, pero fíjense que a nivel del cliente, el cliente como que lo sigue viendo como que está conectado. Ya eso debería desconectar en realidad, ¿eh? Está un poco raro esa cosa porque debería, ahí está, es como que el cliente no se había dado cuenta todavía, pero a lo mejor hace un timeout probablemente. Ok, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Conectamos nuevamente. Ahí conectamos nuevamente. Iremos a llegar al switch. Ahí está. Ok. Bien, entonces con eso entonces tenemos cubierta la parte de las VPN de Remote Access, en este caso usando IPsec, que al final en la práctica es lo mismo, es entre usar IPsec, usar SSL, al final es lo mismo, ¿ya? Pero hay que tener esa salvedad, ¿no es cierto?, de que como es tráfico IPsec, necesita tanto la política de salida como de entrada, porque es el tráfico y Encapsulating Security Payload, no está sesionado, no lo mete el firewall en las tablas de sesiones. Entonces necesitamos tanto una política de ida y de vuelta. ¿Ok? Eso es básicamente la configuración de la Remote Access VPN, en este caso basada en IPsec.